cada día nos regala, ¿verdad? Saludamos a todos los que están presentes. Dios bendiga mucho a este pueblo. Gracias al pastor por meterme en los compromisos estos que a él le gusta, pero sabemos que es para bien, ¿verdad? Y saludamos a todos los pastores que están en otras naciones, como en Cuba, las iglesias que están en mi Cuba, las iglesias que están en Dominicana, Guatemala, México, y a todos en general los que nos quieran escuchar en esta noche o los que estén conectados. Le damos muchas gracias al Señor y vamos a orar para comenzar a dar esta palabra. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche. Gracias, Dios mío, porque a ti te ha placido, Señor, darnos una palabra de instrucción, una palabra, Señor, que nos va a ayudar. A lo mejor no la recibimos con tanto gusto, pero vale la pena porque lo del Señor es real. Y te pido, Dios mío, que seas tú a través de mí, hablando a través de mis labios, Señor. En esta hora, Dios mío, me rindo una vez más delante de ti para que seas tú solamente y absolutamente tú, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, porque tú eres digno, Señor. Tú alegras nuestro corazón en medio de la tristeza. Tú envías la lluvia, Señor, para poder nosotros, Dios mío, humedecer nuestro corazón con el rocío de tu amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Y en tus manos, Señor, ponemos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra que el Señor en esta noche quiere que compartamos está en Isaías 58, del 1 al 12. Aquí el Señor nos da instrucciones del verdadero ayuno y el falso ayuno. Creo que es a propósito esta palabra. Creo que es oportuna por los días que se acercan, ¿verdad? Que todos sabemos. Yo quería dar otra, yo quería dar una a mi gusto y el Señor me dijo, es esta. Y le doy gracias a Dios porque podemos obedecerlo sabiendo que la obediencia trae bendición. Y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El verdadero ayuno. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué me dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimid a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que del día el hombre aflija su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo? Aquí a partir del verso 6 el Señor está hablando lo que es el verdadero ayuno, el que le agrada a Él. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En aquellos tiempos, mis hermanos, el pueblo, en los tiempos que el profeta Isaías está dando este anuncio, está dando esto al pueblo, el pueblo se había apartado de Dios. Cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. Dice que lo que hacían era oprimir a los trabajadores. Ayunaban, hacían los rituales del silicio y pensaban que con eso era suficiente, pero ese ayuno no era agradable a Dios.
Y nosotros tenemos que estar bien claros en lo que es agradable a Dios para hacerlo a la manera de Dios, para poder tener éxito en lo que hacemos. No es hacerlo por hacerlo. Tiene una enseñanza, tiene una dirección, una instrucción de Dios. Cada cosa que Dios nos manda a hacer tiene una instrucción de parte de Dios. Entonces aquel pueblo dice que le exigía a Dios, decía, ayunamos y no nos hiciste caso, ayunamos y no te enteraste, pero Dios les está diciendo, no es tal el ayuno que yo escogí, porque te lo dice que lo hacían para debate, ayunaban, oprimían a los trabajadores, hacían todo al revés. Y el Señor le dice que el verdadero ayuno es para desatar las ligaduras de impiedad. Esto se refiere a soltar toda carga, todo pecado, toda costumbre que no es la costumbre que Dios quiere para nosotros, porque venimos del mundo, aunque llevemos muchos años ya en los caminos de Dios, siempre arrastramos, cogíamos de un pie, como decimos nosotros los cubanos. Cogíamos de un pie, todavía nos queda algo que Dios quiere quitar en nosotros. ¿Para qué? Para que el ayuno es algo muy pleiteado. Realmente el enemigo sabe el poder que hay en el ayuno y no quiere que el pueblo de Dios ayune. Él nos bloquea. No quieren saber, y no sé si esto será. Realmente pasé una semana con una oposición muy fuerte para hablar de esto. Por eso quería soltar y decir, voy a hablar de otra cosa. Porque ¿sabe qué? Que hay un poder extraordinario cuando el pueblo de Dios ayuna. Y Dios quiere que no perdamos el tiempo, que lo hagamos como es, con un corazón rendido a Él. Dice que soltemos las ligaduras de impiedad, todas aquellas cosas que estorban, los pleitos, las enemistades, las murmuraciones, la falta de perdón, son cosas que son ligaduras de impiedad, que Dios quiere en este ayuno, que nosotros soltemos todas esas cosas. Nosotros, vamos a hablar en colectivo, nadie está al 100%, es imposible, pero Dios ve nuestro corazón y Dios quiere que se haga con ese corazón, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de ayunar más, de buscarlo más. Las cosas más extraordinarias que yo he logrado en mi vida ha sido a través del ayuno. Extraordinarias, cosas que no tengo tiempo ahora para contarlas. Dice, también dice que saciemos al alma afligida. El ayuno también es para saciar a los hermanos, a los que están afuera, afligidos. No podemos ser de esas personas que porque yo estoy contento no me duele el que está afligido. Somos hijos de Dios, nos tiene que doler cuando hay un hermano afligido. Nos tiene que doler. Nos duele, hermano. El que no le duela, pues arrodíllese delante de Dios a ver si le duele, porque lo normal, lo bueno es que nos duela, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que saciemos al alma afligida. Que una persona viene a buscar una respuesta en nosotros, a buscar una conversación, a contarnos su problema y que nosotros seamos suficientes como hijos de Dios para saciar esa alma afligida. No dejarlo que se vaya así. No, bueno, arréglatela como pueda. No es eso lo que Dios quiere. Cuando un hermano se nos acerca con una aflicción, ya sea un hermano o sea alguien que no conozca a Dios, nosotros tenemos que estar preparados a través del ayuno. El ayuno es lo que trae liberación y trae este resultado de saciar el alma afligida. Hay muchas personas en el mundo, aún en la iglesia, que han sido de niños maltratados, violados, han crecido sin sus padres, traen ya como tal una aflicción. Y nosotros somos reparadores de portillo. Somos los que tenemos nosotros la función que Dios nos ha dado de reparar esas almas, de consolar al afligido, de darle la solución, de darle la palabra que ellos
necesitan en realidad, no la que nos parezca a nosotros. Déjame decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es que a lo mejor no es esa la palabra. Cuando ayunamos, nosotros vamos a tener palabra para darle al alma afligida. Y eso es lo que dice el Señor, que saciares al alma afligida. El ayuno es para liberación. Primeramente tenemos que liberarnos nosotros de muchas cosas para después también seguir ayudando. Pero bueno, mientras nos perfeccionamos, tenemos que hacer las dos cosas a la vez porque no podemos perder el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. ¿Cómo es nuestra conducta delante del afligido? La persona que tiene un dolor, una aflicción, ¿cómo lo tratamos? Somos llamados a saciar a los afligidos con una palabra. Edifiquémonos, Señor, hermanos. Edifiquemos a nuestros hermanos con una palabra de aliento. A veces el hermano necesita, a veces lo que necesita es un abrazo nada más. A veces nada más que con un abrazo estamos edificando y saciando el alma afligida. A veces es con un pedazo de pan. A veces dándole 5 pesos. Hay muchas maneras. Tenemos que ser prácticos en estos tiempos y vivir la realidad que estamos viviendo porque el Señor se acerca a su venida y tenemos que estar alineados con Él. ¿Cuántos les gusta el ayuno? Nos da hambre, ¿verdad? No es que nos guste a la carne, pero al espíritu sí le gusta. El espíritu se enriquece mucho cuando ayunamos, ¿verdad? Y el Señor está insistiendo mucho en eso, porque es una cosa que está un poco carente en estos tiempos. A veces en vez de saciar al alma afligida, lo podemos herir, a veces exigiéndole algo que la persona en el momento no lo puede hacer. Está en el piso, está decaído, no puede. Tenemos que ser sabios, hermanos, porque Dios nos ha llamado a ser luminares en este mundo, a ser reparadores de portillos. Gloria a Dios. Dice que cuando hagamos esto, dice, entonces nacerá tu luz. Hay una serie de promesas ahí, después que nosotros hagamos estas dos cosas, estas dos no son como 5 cositas que Dios nos ha dicho que hagamos. Como nos está orientando el Señor que se hace el ayuno, ¿verdad? Dice que entonces, cuando nosotros oremos en ese espíritu de reconocer, de rendirnos a Dios para decir, este problema que yo tengo, lo sigo arrastrando, sigo haciendo lo mismo, pero en este ayuno, Señor, yo sé que voy a ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres de una atadura, de algo que tienen, verdad? Yo quiero, porque todos lo tenemos, ¿verdad? Y entonces dice que seremos reparadores de portillos y de calzadas para habitar. ¿Qué es un portillo? Un portillo es una abertura, un hueco, una grieta sin reparar. Salida que queda abierta por falta de cuidado. Donde hay un portillo, hay un problema. Donde tengamos un portillo abierto en nuestra vida espiritual, hay un problema. Antiguamente se usaba en las ciudades, se usaba amurallarlas, ¿verdad? Le ponían un muro alrededor de protección. Esos muros de protección eran para guardar la ciudad del enemigo. Era una protección. A veces producto del movimiento de las tierras o de, no sé, algún temblor, de cualquier cosa, se abrían esos portillos en los muros y el enemigo entraba. Llevado a nuestro tiempo, a lo espiritual, si abrimos un portillo, tenemos un portillo abierto, el enemigo entra a nuestra vida, tiene un derecho legal. Pero también lo bueno que puede haber en nosotros puede salir por ese portillo. Por donde hay un portillo, lo mismo, entra lo malo que sale lo bueno. A ver, si hay un portillo en la cerca de tu casa, lo mismo puede entrarte un animal peligroso, que puede salirte el perrito tuyo, la mascota que tú la quieres tanto. Quiere decir, por donde hay un portillo puede entrar cosas malas, cosas que nos van a perturbar, nos van a dañar, pero pueden también salir lo bueno.
Donde hay una puerta abierta, pues de tu corazón, lo que hay bueno en tu corazón se puede debilitar y salir también. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Dice todo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, eso es lo que es un portillo. Sabes que los portillos esos que habían en las ciudades amuralladas, habían personas como un tipo de albañil hoy, ¿no? Pienso yo, que reparaban esos portillos, porque era bien peligroso dejar esos portillos abiertos, porque se iban haciendo cada vez más grandes. Si hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, un problema, un portillo abierto, no podemos seguir dejando que se abra. Hay que reparar ese portillo lo antes posible, porque va en contra nuestra. Los únicos perjudicados ahí somos nosotros. Y Dios me ponía a que hablara esto. Si hay, a veces pasa esto en el pueblo de Dios. No conozco tanto de aquí porque, bueno, no llevo tanto tiempo, pero conozco las cosas que suceden. Y somos humanos y nadie es perfecto. Pero el Señor te dice en esta noche, si tienes algo en contra de un hermano, no tardes en arreglarte, porque tú no sabes mañana si hay tiempo. Hoy estamos aquí en nuestras cosas cotidianas y mañana sucedió algo que ya no estamos, no sabemos, ¿verdad? Y si nos vamos en una condición con un portillo abierto, un corazón lleno de rencor, de odio, de que no quiero saber de ti, mi hermano, es muy, muy peligroso. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos que tener el corazón de reconocer y no publicarlo, pero ir donde está la persona. Mi hermano Eri, a ver, oye, mi hermano, creo que te dije algo que te dolió ayer. Estás bravo conmigo, discúlpame, me arrepiento. No puedo entender, hermano, que nos cueste tanto trabajo pedir perdón y arrepentirnos. No puedo, eso no se concibe en un hijo de Dios. Eso debe ser algo natural. Es una carga. Y en el ayuno se libera esa carga. Si estás dispuesto, si no, no se va a liberar. Tenemos que ser testimonio a los que están afuera también. Como alguien predicaba aquí, decía algo, no recuerdo quién era, que la conducta de nosotros también afuera atrae o rechaza. Y no podemos darnos ese lujo. No podemos hacer eso. Realmente tenemos que agradar a Dios. Tenemos cada día que reparar nuestro portillo. Primeramente, les decía que esos portillos que reparaban en las ciudades eran con materiales de construcción. Me imagino cemento, no sé si ladrillo, no sé cómo sería en esa época. Pero era algo físico. Porque ya les digo, si lo dejaban así, pues se destruía la pared, se caía todo y el enemigo tenía ahí la libertad. ¿Cuántos quieren cerrarle toda puerta al enemigo, todo portillo por donde puede entrar el mal? ¿Cuántos quisieran de corazón? No me lo diga a mí porque yo no se lo puedo cerrar, es el Señor. Pero les recomiendo, hermano, que lo hagamos. Esa es nuestra vida espiritual. Ahí está en juego nuestra salvación. No lo tomemos a la ligera. Y ¿cómo reparamos nosotros hoy en nuestras vidas, en lo espiritual, los portillos? En nuestra vida no es igual que como lo hacían ellos en la parte física. Nosotros reparamos nuestros portillos de otra manera. Y el primer paso es identificarlo. Cuando estés en el ayuno, estés en oración, estés buscando de Dios, Señor, ayúdame a identificar qué portillo yo tengo abierto. Porque esto es personal. ¿Qué portillo tengo abierto? ¿Qué puerta le tengo abierta al enemigo? Necesito que me las reveles. Lo primero para cerrar los portillos en nuestras vidas es identificarlo. El segundo paso no es con cemento, no es con arena. Es con la palabra de Dios, el segundo paso. Y el tercero
en oración y ayuno y rendición, queriendo, deseándolo, quiero, esto me está molestando, me siento mal, quiero que yo identifique el área que tengo mal, el portillo que hay que reparar en mi vida, y el Señor lo hace, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y que Dios responde conforme a nuestro corazón? A lo que Él vea en nosotros, dice, a mi hijo no le gusta esto, me está clamando, no quiere, le molesta lo que está haciendo, lo reconoce, es sincero. Seamos sinceros delante de Dios, porque Dios sí lo sabe todo. Y así es la forma en que nosotros podemos reparar nuestros portillos. Y, por supuesto, buscando el poder y el mover del Espíritu Santo en oración, en ayuno, como ya les decía. Dice que entonces, dice ahí el verso 8, cuando hagamos estas cosas, identifiquemos y reparemos el portillo, cuando saciemos el alma afligida, cuando desatemos toda ligadura de impiedad, cuando ya tengamos todos estos pasos, miren las promesas que Dios nos da en esta palabra. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y su gloria será su retaguardia. Imagínense ustedes qué bendición que la justicia de Dios vaya delante de nosotros y su gloria detrás de nosotros. Pónganse a pensar, pónganse por un minuto a ver qué cosa más maravillosa, qué autoridad nos da el Señor a través de los ayunos cuando se hace a la manera de Dios, ¿verdad? ¿O no, pastor? Entonces, hermano, esforcémonos por hacer las cosas. No es difícil, al contrario, es un deleite cuando logramos saltar estos pasos y llegar. Dice que nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y tu gloria será tu retaguardia. En la sequía saciará tu alma. Usted sabe lo que significa esto, en las sequías. Esto significa mucho. Cuando hay escasez, cuando hay cualquier situación, dice que Él saciará nuestra alma. Para los que tenemos unos cuantos añitos más, dice, dará vigor a tu hueso. Qué bendición, porque a veces nos duele algo. Dice que dará vigor a nuestros huesos. Y seremos como huertos de riego. ¿Qué cosa es un huerto de riego? ¿Es para ti solo? Un huerto de riego es que tú tienes para darle a los demás. ¿Cuánto quisieran darle a los demás? Hay mucha necesidad material y espiritual. Es una bendición tener para dar. Gloria a Dios. Serás como huerto de riegos. Regarás a otros. El Señor nos da una promesa muy linda en esta palabra. Nos da los pasos a seguir para lograr estas bendiciones. Para esto hay una clave para nosotros poder reparar nuestro portillo. Hay una clave muy, muy importante que además de todas las que mencionamos, que es con la palabra, que es identificando lo que es buscando a Dios, es el amor. El amor en nuestro corazón, yo diría que es el ingrediente principal para nosotros reparar los portillos que se han abierto en nuestras vidas. Algunos se han abierto producto de situaciones, de problemas que hemos pasado, de sufrimiento. Se abre un portillo, se puede abrir. Y otros por descuido. Lo que sí sabemos que un portillo es un área que está abierta por falta de cuidado. ¿Cuántos están dispuestos a cuidar eso que el Señor nos ha dado? A cerrar, a reparar ese portillo.
Si usted en su casa tiene un portillo y usted no arregla esa rotura que hay ahí, se va cayendo a pedazos poco a poco. Igual nosotros llevados a lo espiritual, si no restauramos nuestras áreas bajas, nuestros errores, pues también corremos el riesgo de que se caiga a pedazos. No vamos a dejar que el enemigo desmorone nuestras vidas, ni la vida de nuestros hermanos, ni la vida de nuestra familia. ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con esto que dice el Señor? Porque yo no soy la que lo digo. Vale la pena, hermano, vale la pena de verdad ser instruido por Dios. Hay que escudriñar las escrituras. Hay tantas cosas profundas y lindas en la palabra que cada día aprendemos algo nuevo. Aunque lo hayas leído 1000 veces, pero vienes un día y lees y dices, ay, mira esto. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Sí, creo que nos ha pasado a todos. Y hermano, arreglemos las cosas que están mal en nuestras vidas. Reparemos los portillos. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Que Dios nos ayude. Oremos por los hermanos que están en problemas, que están necesitados, que están en aflicción. Hablo en general, no solo de aquí, los hermanos en el mundo que están pasando por muchas pruebas duras. El Señor nos contrista nuestro corazón cuando vemos las cosas que realmente están sucediendo, pero a la vez nos da la fortaleza de nosotros ser reparadores de portillos y calzadas para habitar. Que por donde quiera que vayamos, que es una calzada, un camino, que cuando vayamos por el camino también seamos reparadores de portillos. Y no sé si parece muy corto, pero yo terminé el mensaje. Esto era lo que Dios quiso para mí, pero sí quiero hacer una oración, quiero adorar al Señor y quiero hacer una oración. Gracias, Señor. Padre, te adoramos en esta noche. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Delante de ti nos presentamos. Queremos ser, Señor, obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Necesitamos de ti para lograr todas estas cosas. Queremos ser reparadores de portillo. Queremos ser aquellos, Señor, que te agradan. Aquellos, Dios mío, que reconocen que portillo está abierto en su vida. Queremos, Señor, agradarte. En esta hora, Padre, ponemos delante de ti todos los hermanos que están pasando por una aflicción. Te rogamos que tú seas su socorro, que tú seas su pronto auxilio en la tribulación, que tú te manifiestes con poder, que tú sacies el alma afligida, que tú levantes, Señor, a nuestros hermanos que puedan estar pasando por cualquier situación, ya sea de enfermedad, ya sea cualquier problema. Las cosas sucederán porque te hemos creído, sucederán porque estamos dispuestos, Señor, a cambiar lo que está estorbando nuestras vidas. Recibe toda la gloria, Señor. Te adoramos en esta mañana. Yo quiero que tú adores a Dios ahí donde tú estás. Yo quiero adorar a Dios, que todos juntos adoremos al Señor. Que creamos las cosas lindas que Él hará con su pueblo, que aunque estemos hoy pasando aflicciones, que aunque estemos hoy como que no vemos nada, como que mira, pensé que era así y no fue, el Señor quiere que nosotros nos recordemos que lo tenemos a Él, que tenemos al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Dios que nos da instrucciones en su palabra para salir de cualquier situación. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te bendecimos. Si hay alguien que se siente afligido en esta noche, recibe ahora la restauración de Dios, recibe ahora la fuerza. Yo la estoy recibiendo porque entré por esa puerta también un poco afligida.
Pero gracias a Dios, cuando nos ponemos en conexión con Él, todo cambia. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te damos las gracias por este pueblo, por este lugar. Te damos las gracias porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Y en esta hora, Dios mío, te damos a ti, Señor, el control de nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti en esta hora y te rogamos que tú, Señor, nos seas propicio, que tú te manifiestes, Espíritu Santo, en esta noche, que tú vengas sanando al enfermo, liberando al cautivo, que tú vengas moviéndote con toda libertad en esta hora. El que vino con un dolor, Señor, que tú le estés sanando ahora, porque hay poder en tu nombre. Cuando lo creemos y clamamos a ti, Señor, tú lo haces. Para ti no hay nada imposible. Y tú, Señor, siempre, siempre nos das la victoria. Por eso te damos gracias en esta noche. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.